Hola, ¿qué tal? Nuevamente, gracias por estar escuchando. Soy su servidor, profesor Carlos Escobedo, de Salgamos de Pobres ahora, educación financiera para todos. Bien, el tema que vamos a desarrollar hoy para precisamente que salgas de tu pobreza, vamos a empezar con este tema que se llama activos y pasivos. Tú te tienes que dar cuenta del por qué no tienes dinero, por qué tu dinero no te rinde, por qué tu dinero, el que ganas, no te alcanza. Ajá. Ese es el tema de hoy, que lo vamos a llamar activos y pasivos. Primeramente te mencionaré que si te das cuenta, saca tu cheque de tu trabajo, obsérvalo bien, te darás cuenta que te hacen deducciones de dinero, te quitan impuesto de esto, impuesto de aquello, impuesto de más allá y etcétera. Y de percepciones tienes tu percepción esto, aquello. Bien, pero si te das cuenta son más impuestos los que te descuentan que percepciones de las que recibes. ¿Y por qué es esto? Te voy a decir, fue muy fácil. Porque el gobierno de tu país, previamente ya él agarra, como decimos aquí en México, agarra previamente su tajada. ¿Sí? Él no perdona. Desde antes que tú recibas tu salario, él ya obtiene su tajada. ¿Sí? Y aparte, que ya obtiene ahora sí que su tajada de los impuestos que te están quitando, aparte, pues tú tienes que pagar luz, tienes que pagar agua, tienes que pagar servicios, tu comida, tu transporte para ir a trabajar. ¿Y qué te queda? Si tú haces un balance de tu salario y te pones a ver las deducciones que tienes por concepto de impuestos, más lo que te quitan de tus sindicatos, si es que lo tienes, que de hecho no sirven para nada, pero bueno, te quitan también dinero de ese concepto. ¿Y qué te queda de ahí? Te obtienes una cantidad, pero si le sumas más los gastos que tú tienes de luz, de agua, de comida, de escuelas, de gasolina, porque pues tienes que transportarte, o si no tienes auto, pues tienes que recurrir al transporte público. ¿En qué te queda? Absolutamente casi nada de tu salario. Entonces, como lo mencioné en el comentario anterior de presentación, recurres al endeudamiento. ¿Y por qué? Porque esto los gobiernos lo saben, saben que tu salario no te va a alcanzar absolutamente para nada. ¿Por qué? Por los conceptos que te estoy mencionando, de que te están descontando impuestos, te están descontando aparte los servicios que tú utilizas para vivir. ¿Y qué te queda? Pues absolutamente casi nada. Entonces, pues obvio, pues tú quieres obtener medios, quieres obtener lujos o medianos lujos, vamos a llamarlo así. Entonces, ¿qué haces? Pues recurres al banco a endeudarte. Y eso es lo peor porque pues un objeto o algo, una cosa que te compres que te valga, no sé, que te valga 1,000 pesos, por ejemplo aquí en México, vamos a mencionar pesos, en otros países son otras monedas, vas a tener que pagar 2,000 o hasta 3,000 pesos por eso que tú estás adquiriendo. ¿Por qué? Pues porque no te va a alcanzar. Y aparte, cuando tú adquieres ese crédito, te vas a endeudar durante 5, 3, no sé, 5 o más años para poder pagarlo. Ah, pero cuidado y te atrases, porque te penalizan, porque hay condiciones, si tú te fijas en los contratos de los bancos, cuando tú haces un contrato para un préstamo, te darás cuenta que hay unas microletras, y digo microletras porque casi las tienes que ver con lupa. Estas microletras, ahí vienen unas condiciones, claro, que solamente benefician al banco, a ti no te benefician. Pero pues como la gente por lo regular no le gusta ver las microletras y de hecho para eso están diseñadas, para que a la gente se aburra y no las lea. Y tú aceptes pues ahora sí que con los ojos cerrados las condiciones que ellos ponen. ¿Y qué haces? Bueno, si tú te atrasas en un pago o te atrasas en dos, en tres, tu deuda se aumenta o se triplica según las veces que tú te atrases. Y esto pues deteriora a su vez tu calidad de vida. ¿Por qué?
Pues porque si tú contraes una deuda con un banco y te atrasas en 2, 3 pagos, el banco te va a absorber el monto de esas mensualidades, te las va a absorber en un instante. Y al banco no le va a importar si nada más tienes ese dinero para comer o no. Él te lo quita fácilmente y se acabó. Y te deja el resto para a ver cómo le haces, a ver cómo pagas tu renta, cómo pagas tu luz, cómo pagas tus servicios, cómo pagas tus impuestos, como sea. A él no le importa, él extrae el dinero y tú te quedaste así que con las manos vacías. Entonces, pues qué vamos a tener que analizar entonces el que es un activo y qué es un pasivo. Bien, te mencionaré, mira, un activo es todo aquel dinero que entra a tu bolsillo, todo el dinero que tú recibas por concepto de trabajo, por concepto de negocios, si es que tienes algún negocio, ajá, todo ese dinero que tú recibas para ti se va a denominar activo. Ajá. Todo ese dinero que tú recibas para poderte comprar lo que tú quieras se van a denominar activos. Pero ¿qué pasa? En tu cheque de pago aparecen deducciones por compuesto, por concepto de impuesto tal, cual, etcétera, etcétera. Esos les vamos a llamar pasivos. Ajá. ¿Por qué se denominan pasivos? Porque es dinero que sale de tu bolsillo. Ajá. Es dinero que no entra a tus arcas, es dinero que sale, que no regresa a ti. Entonces, nosotros para que tu economía sea bollante y fluya, debes de recibir más activos que pasivos. ¿Y qué pasa? Cuando, por ejemplo, tú te endeudas en un banco, pides un préstamo, que a tu esposa se le ocurrió comprar una cocina nueva. Entonces tú adquieres una deuda por 20,000 o más para comprar esa cocina. ¿Qué pasa después? Que esa deuda se convierte en 40,000. ¿Por qué? Por los intereses, porque cada que tú adquieres una deuda tienes que pagar el doble, automáticamente, o casi el doble o más del doble. ¿Por qué? Porque si tú te atrasas, esa cantidad pues aumenta conforme el número de atraso que tengas. Ajá. Entonces, a su vez, tú te conviertes en un activo para el banco, pero ese pago se convierte en un pasivo para ti. Y no lo vas a creer, pero es un pasivo permanente, es un pasivo que te va a durar los años que tú hayas adquirido ese préstamo, esa deuda. Entonces, lo que tú debes de hacer, si es que quieres adquirir un préstamo, es adquirirlo con el menor tiempo posible de pago. O sea, tú siempre debes de tener en la mente que no te debes de endeudar más de 2 años para un préstamo. ¿Por qué? Porque si tú te prolongas a pagar ese préstamo durante 3, 4, 5 años, son esos 3, 4, 5 años que tu calidad de vida no va a mejorar. Y tú no sabes realmente si durante esos 3, 4, 5 años vas a mantener el empleo que tienes. Porque la cosa se complica cuando supongamos llevas 8 años con el préstamo, que ya se empiezan a sentir pesados a partir desde el año ya empiezas a sentir pesado el préstamo. ¿Qué pasa? Que pues conforme avanzan los años, ¿qué tal? A los 8 años te despiden del empleo, porque como te repito nuevamente, no hay estabilidad laboral en ninguna parte del mundo. Eso fue un concepto del siglo XX, ¿no? Que antes, pues, las familias ya al tener un empleo, pues ya tenían su futuro asegurado, ahora no. Ahora los gobiernos lo que están haciendo es despedir gente y están adaptando sus constituciones de tal manera, tanto sus leyes federales también, de tal manera para que la gente pues sea despedida lo más rápido posible. ¿Y qué pasa si tú adquieres esa deuda durante 8 años y te quedas sin empleo? Ahí la cosa se va a complicar un poco. Pero ¿qué pasa? Que tú lo que debes de hacer es no convertirte en un activo para el banco. Si tú quieres ser, ahora sí que tu economía, tú quieres ser una persona bollante, que una persona con flujo de dinero, debes de convertirte en un activo, pero para ti mismo, no en un activo para el banco.
¿Por qué? Porque si tú otorgas ese dinero al banco, automáticamente te conviertes en activo para él y pasivo para ti. Ajá. Y durante 5 o más años vas a seguir siendo pasivo. Tu dinero no te va a rendir, vas a tener que trabajar horas extras, tu calidad de vida puede empeorar. ¿Por qué? Porque pues no vas a encontrar salida, vas a decir, bueno, ¿cómo le hago? Es por eso que mucha gente no avanza en el mundo. ¿Por qué? Pues porque para todos se endeuda. Todos hemos recurrido alguna vez al endeudamiento. ¿Pero por qué? Porque pues hemos caído en esto por la falta de educación financiera. Porque no hemos aprendido a generar para nosotros mismos. Y sí nos enseñan a generar, pero para ellos, para los bancos. Si tú te fijas en la publicidad de la televisión, del radio, te muestran a una persona exitosa, con corbata, con un coche nuevo, etcétera. Pero ponte realmente a pensar, ¿cuánto tienes que ahorrar para comprarte ese auto? O sea, te muestran una ficción que no existe. ¿Por qué? Te están creando el consumismo para que tú ahora sí que creas que eres exitoso al endeudarte, al tener tarjetas de crédito. Ellos muestran una persona exitosa teniendo un auto nuevo, teniendo tarjetas de crédito, que realmente pues esto en la práctica no es cierto. Toda esta gente que pues realmente disfrutan de un auto nuevo, de una casa nueva o de varios bienes, pues es porque han sabido manejar sus activos, es decir, reciben más activos que pasivos. Todos los empresarios, si tú te das cuenta, la mayoría tienen más activos que pasivos. Es por eso que se pueden dar esos lujos de tener autos, de tener casas, de tener edificios, de muchas cosas. ¿Por qué? Porque generan más activos que pasivos. En cambio, un empleado lo que genera más son pasivos. ¿Por qué? Porque el empleado es el que prácticamente sostiene a los gobiernos del mundo. Aunque no lo creas, por eso los gobiernos inventan impuestos. ¿Y de dónde captan? Pues de los empleados, ahora sí que de los pobres. Ellos se nutren de dinero, inventando tal o cual impuesto para que tú pues los sufragues, así que lo tengas que llevar a cabo. Y pues obviamente tu economía se ve lesionada en ese momento. Entonces, el objetivo de hoy es analizar nuevamente qué son activos y pasivos. Para que tú generes activos, debes de tener un empleo que te proporcione los recursos para que todos tus pasivos, todos tus gastos normales sean abatidos en ese momento. ¿Cómo vas a generar estos activos? Mediante un autoempleo de primera mano. Yo estoy a favor de que antes de que te conviertas en empleado, mejor vuélvete autoempleado. ¿Por qué? Porque el empleado pues tiene todas las de perder. El empleado tiene un mal salario, tiene una mala calidad de vida, entra temprano a trabajar, tiene un horario excesivo de trabajo, a veces horas extras, no dedica tiempo a su familia, llega muy cansado en la noche y al otro día temprano es lo mismo. Vuelves a la misma rutina y tu calidad de vida pues se va deteriorando conforme pasan los años. Mucha gente busca estabilidad laboral. Mucha gente cree que pues ya teniendo 10 diplomas, títulos, doctorados, etcétera, ya con eso van a ser intocables para que no los despidan de los trabajos. Falso. Los pueden despedir, así tengan 20 títulos o más, los despiden. ¿Sí? Entonces lo que tú debes de hacer es generar más activos que pasivos. En el siguiente comentario te voy a enseñar cómo vas a generar más activos que pasivos. Por lo que yo te recomiendo que tus gastos pues sean ahora sí que muy contados si tú eres del grupo de los empleados, no eres de los autoempleados. Los autoempleados tienen un poco de mejores ventajas que los empleados. ¿Por qué? Porque el empleado pues realmente
vamos a llamarle así, es el obrero, y el autoempleado pues trabaja y genera dinero para sí mismo. Entonces yo te invito más que nada, antes de que pienses ser empleado y pasar a formar parte de un grupo, así que para generarle dinero a otra persona, no a ti, mejor piénsalo y vuélvete de primera mano, vuélvete autoempleado. El ser autoempleado te genera mejores satisfacciones, tiene sus ventajas, tiene sus desventajas también, pero te puedo asegurar que son más ventajas las que obtienes de autoempleado que las de empleado. El ser empleado es, es algo que realmente pues acaba con tu calidad de vida. Mucha gente lleva 20, 30 años trabajando en sus empresas y ¿de qué sirve el día que las despiden? De nada. Uno piensa que va a uno a obtener estabilidad laboral, que uno siempre va a estar bien hasta su jubilación, etcétera, etcétera. Y no, esto no ocurre. La mayoría de las familias se quedan desamparadas de un día para otro y nosotros debemos de abatir esto por medio de educación financiera. Bien, pues te agradezco que hayas escuchado este comentario y en el siguiente te vamos a enseñar cómo vas a generar activos, que te des cuenta de las ventajas, desventajas que tienes al ser empleado, que tienes al ser autoempleado, y mencionaremos también los cuadrantes del flujo de dinero, que es de la autoría del señor Robert Kiyosaki, donde tú vas a analizar cada uno de ellos y te vas a dar cuenta en cuál te conviene estar mejor, para que tu economía mejore. Lo que sí te puedo asegurar es que el ser empleado no te genera activos, te genera pasivos más que activos. Bien, pues gracias por escucharme, les deseo lo mejor y les habló el profesor Carlos Escobedo y esperen por favor el otro comentario que vamos a hacer sobre activos y pasivos y los cuadrantes de flujo de dinero. Gracias, que estén bien, un saludo a todos.